Hola a todos, bienvenidos a la Escuela de las Emociones de Neuroinnova Plus. Mi nombre es Belén Medina, psicóloga del Centro de Especialidades Neuropsicológicas Neuroinnova. El día de hoy vamos a hablar acerca de la autorregulación, una capacidad que es importantísima para convivir dentro de un contexto determinado. La autorregulación es esa capacidad que tenemos para poder controlar y gestionar nuestros pensamientos, emociones, acciones, como motivación mediante una serie de estrategias personales que van a permitir tanto la obtención de objetivos como la evitación de resultados no deseados. Por lo tanto, planteamos que la autorregulación es una habilidad autorregulatoria que nos va a permitir el análisis del entorno, dar una respuesta a él y una modulación de esta reacción con el fin de promover una adaptación a un contexto, a un medio determinado. Esta capacidad o esta habilidad tiene grandes implicaciones en cuanto a nuestro desarrollo personal, al ajuste social y al bienestar general de todos los seres humanos. En cambio, cuando una persona tiene dificultades en la autorregulación, resulta en problemas con las relaciones interpersonales, ya que es un factor de riesgo para, por ejemplo, el abuso de sustancias o trastornos emocionales como la depresión, la ansiedad. Nos lleva también a poder desarrollar conductas impulsivas o agresivas. Es por eso que hoy vamos a conversar acerca de un poco de qué es la autorregulación, un poco las fases y también conocer ciertas estrategias para poder lograr esta autorregulación que es tan importante para el diario vivir. El concepto de la autorregulación es un poco complejo, ¿no? Ya que abarca una serie de procesos y va a incluir numerosas funciones ejecutivas. Esta autorregulación va a tener fases. Por ejemplo, la fase de planificación, que es una fase en la que se produce un análisis de la situación. También se va a establecer ciertos objetivos y una organización y programación en base a esto. Y luego, posteriormente, va a haber una conexión de los aprendizajes previos con esta fase de planificación. Luego va a venir la fase de ejecución, que es aquella fase en la que se pone en práctica o se va a ejecutar una conducta determinada. Posterior a la ejecución de la conducta, vamos a obtener la fase de autorreflexión, que es la evaluación y la valoración de todos los resultados obtenidos. Esta es una fase importantísima, debido a que la autorregulación se va a retroalimentar a base de las experiencias y de las consecuencias que se derivan de esta fase en especial. Algunos de los componentes de la autorregulación son una serie de elementos o habilidades que poseemos, como por ejemplo la metacognición. La metacognición es la conciencia y la capacidad de reflexionar acerca de nuestro propio pensamiento. También tenemos el autoconocimiento, que fue el tema que tratamos la semana pasada, que es esa capacidad de poder reconocernos, nuestras cualidades, nuestras virtudes, nuestras fortalezas y asimismo nuestras debilidades, ¿no? Esos puntos que podríamos ir mejorando. Generalmente el autoconocimiento está ligado a la capacidad de introspección, ¿no? De conocernos a nosotros mismos. El autocontrol va a ser otra de estas habilidades que nos sirve para mantener la focalización y la dirección hacia una acción determinada. También tenemos la automonitorización,
que es la observación y la supervisión de nuestras propias conductas. También se encuentra dentro de estas habilidades la autoeficacia, que es esa confianza que tenemos en nuestras propias capacidades para alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas propuestas. La automotivación es ese impulso, es ese motor propio que nos lleva a preservar, a perseverar en aquello que pretendemos conseguir, manteniéndonos optimistas, entusiastas, y aunque no nos salga la primera, puede que posteriormente podamos cumplir con ese objetivo, nos vaya bien, ¿no? Otra de las habilidades es la flexibilidad mental, que es esa capacidad de adaptación de nuestra conducta a diferentes entornos. Es decir, qué conducta adoptamos cuando estoy en la escuela, cuando estoy en mi casa, cuando estoy en un parque, en una reunión, con amigos, con familia, ¿no? Es esa capacidad que tenemos para adaptarnos y modular y cambiar dependiendo del contexto en el que estamos. También vamos a tener la inhibición conductual, que es esa habilidad para frenar la conducta y sustituirla por otra que sea más adecuada, ¿no? No nos vamos a comportar como nos comportamos con nuestros amigos, nos vamos a comportar, por ejemplo, con nuestra familia. Entonces, aquí actúa la inhibición conductual y entendemos que nos comportamos de una forma determinada aquí y otra forma determinada acá. La autoevaluación es otra habilidad o otra capacidad que nos va a servir para valorar y juzgar nuestra propia actuación y realizar un aprendizaje de aquello. Vamos a ejemplificar un poco qué es la autorregulación en diferentes contextos. Un ejemplo de la autorregulación de la conducta es cuando una persona piensa que debería cuidarse más en su salud en general, por lo que decide tener hábitos saludables, ir al gimnasio, realizar una planificación mensual de sus comidas, dejar alimentos que le hagan daño, y así reduce paulatinamente los malos hábitos, entre ellos el consumo, por ejemplo, de alcohol o tabaco, y llega a cumplir con su objetivo, ¿ya? Otro ejemplo podríamos decir, un ejemplo de autorregulación en el aprendizaje. Por ejemplo, un alumno, una alumna que es consciente de que las matemáticas no le van tan bien, no es tan fácil para ellos, para ella o para él aprenderlas, entonces decide dedicarle más tiempo de estudio, repasa para cada lección con más énfasis, solicita ayuda a sus padres, le colocan un tutor, hace refuerzos. Entonces, todas estas pequeñas acciones la llevan a tener un buen resultado en su examen de matemáticas, por ejemplo. Y como recompensa se da un pequeño regalo, ¿no? Otro ejemplo que también podríamos plantear, pero ahora en la autorregulación emocional, puede ser cuando una persona no ha tenido un buen día. Todos hemos pasado por esta etapa, ¿no? En la que no hemos tenido un buen día, quizás nos ha ido mal en el trabajo, en la universidad, en el colegio, y nos topamos con un amigo que nos hace una broma. Entonces nos enojamos, pero internamente somos capaces de poder identificar que no es la broma la que nos hizo enfadar, sino más bien es que no hemos podido autorregularnos de este mal día que hemos tenido. Entonces lo que hacemos es detenernos y decirle, ¿sabes qué? No tengo un buen día, por favor, hoy no me hagas bromas. Entonces, esta es una forma de autorregulación emocional. Bueno, por otro lado, vamos a hablar un poco más también de ejercicios, estrategias, actividades para entrenar la autorregulación.
porque la autorregulación en realidad es un proceso vital que va a estar presente en muchas áreas de nuestra vida, en diversos contextos, en diversos ámbitos. Es una capacidad o es una competencia básica para la regulación de nuestro comportamiento y nuestra conducta. Y en sí tiene que ver con un desarrollo crucial para nuestra adaptación en diferentes contextos. Bueno, entre los ejercicios, estrategias y actividades para el entrenamiento de la autorregulación, vamos a encontrar la autoconciencia. La autoconciencia fue el tema que tratamos la semana pasada, pero que vale la pena recordar porque es un elemento básico, ¿verdad? Conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestros límites y qué es lo que sí podemos, cuáles son nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, nuestras características como personas. Entonces, es aconsejable aquí hacer un análisis de las distintas áreas de nuestra vida, evaluar qué podríamos mejorar, qué deberíamos aprender, qué elementos consideramos que están bien y cuáles son los que también consideramos que podrían mejorar. Entre otros tenemos la planificación. La elaboración de planes o una estrategia que nos lleve hacia un objetivo final dividido en pequeños objetivos es muy positivo. ¿Por qué? Porque va a clarificar esos pequeños pasos de cómo tengo que hacer para llegar a esa gran meta, a ese anhelado objetivo que quiero llegar. Es mucho más fácil poder hacer una planificación de submetas, ¿ya? Que nos lleven a una meta más grande y asimismo cuando vamos atravesando esas pequeñas submetas nos vamos recompensando. Y así es mucho más fácil obtener estos macroobjetivos o objetivos más grandes. Listo. También vamos a tener como una estrategia el entrenamiento en solución de problemas. Esta es una técnica de resolución de problemas que va a consistir en encontrar una solución de forma planificada. Por ejemplo, primero la persona va a identificar el problema. Se orienta hacia el problema, analiza de qué manera lo percibe, qué grado de control tiene ese problema en la persona y cuánto tiempo le ha dedicado a ese problema. Luego lo va a definir, se formula, se evalúa la importancia personal de ese problema y qué se pretende conseguir mediante la resolución de ese problema. Y luego vamos a ir generando una serie de alternativas, ¿verdad? Que van a valorar las consecuencias que se elijan para poder llegar a esa resolución. Y finalmente vamos a realizar una planificación que se va a implementar y que se va a verificar a lo largo del proceso de la solución del problema, ¿no? Bueno, vamos a tener también un entrenamiento en respiración y relajación. Estas son técnicas que van a promover tanto la reflexión como la metacognición o la conciencia, que es lo mismo, la conciencia acerca de nuestro propio pensamiento. Para ello, vamos a practicar diferentes tipos de ejercicios de respiración o relajación que van a resultar beneficiosas para un mayor desarrollo de la autorregulación. También realizar este tipo de ejercicios o de entrenamientos repetitivamente como una rutina todos los días nos van a dar un tiempo de autocuidado, un tiempo de autoconocimiento. Entonces, una cosa está enlazada con la otra, no son partes separadas. Para llegar a una inteligencia emocional global, vamos a ir armando estos pequeños eslabones, estas pequeñas cadenas que nos van a llevar hacia el objetivo final, que es tener una inteligencia emocional apropiada para poder tener un desarrollo personal adecuado. También va a haber como estrategia el cambio de creencias.
Identificar aquellas creencias, pensamientos que nos resultan limitantes en aquello que nos vamos a proponer, ¿verdad? Tratar de trabajar en ese pensamiento, tratar de, a través de varias técnicas, se puede trabajar estas creencias, estos pensamientos rumiantes, para poder eliminarlos de alguna forma y poder conseguir ese objetivo anhelado que tenemos, ¿no? El cambio de actividad es otro ejercicio de regulación que va a consistir en prestar atención a las emociones, a los sentimientos y que se derivan de las tareas que realizamos. Por ejemplo, cultivar flexibilidad, descubrimos que es una actividad que nos va a resultar beneficiosa, ¿verdad? Porque somos capaces de probar nuevas opciones, somos capaces de variar sin teniendo mejor tolerancia a la frustración, tolerancia a estos cambios inesperados. Nos va a ayudar muchísimo en nuestra adquisición a la autorregulación. Como último requisito o una parte muy, muy importante de poder adquirir la autorregulación, cuando nos es difícil, primero por hacer autoconciencia, tener un poco de introspección, cuando nos es difícil poder analizarnos a nosotros mismos cuáles son nuestras virtudes, nuestras debilidades, ya sea porque tenemos síntomas físicos, ansiosos, ya sea porque tenemos pensamientos rumiantes que son peligrosos para nuestra vida. Aquí, en este momento, es también importante que ustedes puedan identificar estas pequeñas señales de alarma y puedan acudir a un profesional, ¿no? El profesional te puede facilitar un entrenamiento, un enfoque de autorregulación, trabajar en estas creencias, trabajar en aquellos elementos que tú, por tus propias herramientas, no puedes hacerlo. Entonces, sí es importante hacer un análisis de todo lo que estamos vivenciando, del por qué no estamos alcanzando nuestras metas, por qué no podemos planificar y alcanzar esas pequeñas metas para llegar a un logro mayor, por qué tenemos actividades, conductas o comportamientos que nos resultan nocivos para nosotros mismos, por qué no tenemos, por ejemplo, relaciones interpersonales sanas, porque tenemos muchas dificultades para poder realizar las actividades que debemos realizar en el día y procrastinamos mucho. Entonces, todo esto es una pequeña señal de alarma que nos dice que estamos desregulados, que no estamos bien y que necesitamos acudir a un profesional para que nos ayude en nuestro proceso de autorregulación. Bueno, es un placer haber conversado con ustedes. Somos Neuroinnova, especialistas en neuropsicología. Síguenos en todas nuestras redes sociales si quieres conocer más acerca de todos nuestros servicios. Bueno, déjanos un like en la parte de abajo, suscríbete a nuestro canal. Estamos en Spotify, en Instagram y Facebook. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Este es un tiempo enriquecedor. Nos vemos el próximo sábado a las 4:30 p.m. en las Escuelas de las Emociones. Gracias a todos.